¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, incluso cuando estás solo? Imagina esto. Un atardecer enfermizo tiñe las colinas del Paso del Diablo con un rojo espeso, como si el cielo recordara una masacre olvidada. El viento arrastra murmullos que no pertenecen a los vivos, y en medio del desierto, clavada en la tierra reseca, una cruz rota señala el sitio donde comenzó todo. En estas tierras desoladas, donde las balas escribieron más oraciones que las Biblias, habita algo que no puede morir. Dicen que se mueve entre los riscos de Peña Colorada, envuelta en una túnica de sombras y con ojos que arden como carbones encendidos. No deja huellas, pero su presencia marchita la noche. Y su voz no se escucha, se siente. Esto no es una leyenda cualquiera del viejo oeste. Esto es una herida abierta en la memoria de Joaquín Murrieta, el forajido marcado por lo invisible, condenado a seguir el rastro de lo que otros prefieren olvidar. Esa vez no buscaba oro ni venganza, buscaba respuestas, porque una caravana entera se desvaneció sin dejar rastro, y lo único que halló fue un caballo sin jinete frente a un amanecer gris, y un mapa cubierto de tierra, miedo y algo que no era sangre. La llaman la mujer vampira. Pero lo que Joaquín vio en esa mina abandonada era más antiguo que cualquier mito, más cruel que cualquier guerra y más hambriento que el propio desierto. Un eco de los muertos que nunca descansaron. Estás a punto de escuchar una de esas historias de terror que solo Murrieta se atreve a contar. Una que nace de la culpa, de la obsesión y de una promesa que aún lo desvela por las noches. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita, sin más demora. Vamos directo al punto. El sol comenzaba a retirarse, arrastrando consigo el calor y dejando atrás un silencio espeso, como si el mundo contuviera la respiración. Joaquín Murrieta cabalgaba solo por una vereda que nadie pisaba desde hacía años, guiado por rumores sueltos en cantinas y voces temblorosas que hablaban de un paraje donde incluso las sombras evitaban descansar. El mapa era viejo, y el camino, aunque aún visible entre la maleza seca, parecía marcado más por el miedo que por las huellas de quienes alguna vez cruzaron por allí. Al llegar a un corral derruido, tragado por espinas y el polvo, Murrieta sintió que algo le oprimía el pecho. No era el cansancio, era ese silencio artificial, demasiado perfecto, el tipo de quietud que solo aparece cuando hasta los animales han aprendido a desaparecer. Los tablones podridos del corral crujían sin viento, como si recordaran un peso que ya no estaba. A un lado, las piedras estaban manchadas de algo oscuro y antiguo. No era barro. Había trozos de tela desgarrada colgando de las astillas, y junto al pozo seco, una muñeca de trapo, rota, sucia, con el rostro cosido a medias, yacía en el polvo. Fue entonces cuando la vio, una niña, pequeña, frágil, encadenada a una estaca oxidada como si fuera una cabra olvidada por algún viajero loco. Tenía los tobillos enrojecidos por la presión del hierro y el vestido pegado a la piel por la mugre. Pero lo que más inquietó a Joaquín fue su rostro. No lloraba, no temblaba, solo lo miraba, fija, hueca, como si ya no quedara alma en ese cuerpo menudo. «Ella viene de noche», susurró la niña con voz de caverna, apenas un hilo rasposo de palabras que parecían repetidas muchas veces como un rezo maldito. «Me deja viva, para que escuche los gritos». Joaquín sintió que algo lo observaba desde el otro lado del pozo, algo sin forma, algo que aún
no se atrevía a mostrarse, pero que ya lo había marcado. No preguntó más. No había tiempo para entender. Solo desenfundó su cuchillo y cortó las cadenas. La alzó en brazos. La niña no se resistió, no emitió sonido, no cambió de expresión, como si ya supiera que el rescate no era un final, sino apenas otro comienzo. Mientras se alejaban, el aire se volvió más denso. Las hojas secas crujían bajo las botas como si alguien más las pisara detrás de ellos. Joaquín no miró atrás. Sabía que en esos lugares mirar atrás podía ser una invitación. El sol se hundía tras el cerro como un cobarde y la noche descendía con una rapidez antinatural, helada y sin estrellas. El caballo comenzó a inquietarse, resoplaba, giraba la cabeza, como si esperara un lobo entre las rocas. Pero no era un lobo, ni un coyote. Las huellas que encontró más adelante eran demasiado grandes y no pertenecían a ningún animal de este mundo. 3 dedos alargados, profundos, como garras de algo erguido, inteligente y hambriento. Joaquín apretó el paso, no por él, por la niña que cargaba como un recuerdo que no le pertenecía, pero que ya pesaba como una culpa, porque lo que había visto en sus ojos vacíos, ese reflejo apenas perceptible, esa figura detrás de ella, ese rostro con mandíbula deformada y ojos ardientes, no lo había inventado su mente, ya lo había visto antes, en otra vida, en otra pérdida, y sabía lo que venía después. No era la primera vez que la criatura dejaba a alguien vivo, no por piedad, sino para sembrar el terror como un virus, para asegurarse de que la historia se esparciera, como una peste sin cura. Esa niña era la prueba de que ella seguía allí, esperando, escuchando, y el nombre que nadie quería pronunciar ya comenzaba a formarse en la garganta seca de Murrieta, porque no era un mito, no era un cuento, era real, y había vuelto a cazar. El refugio más cercano era una cabaña olvidada, astillada por el tiempo y devorada por la intemperie, justo a la entrada del viejo campamento minero de San Felipe. Las montañas que lo rodeaban parecían contener algo bajo su piedra, no oro, no carbón, sino un aliento antiguo, profundo, como si algo latiera en lo más oscuro del subsuelo. Joaquín empujó la puerta con el hombro. Crujió como un ataúd viejo. El interior olía a óxido y madera húmeda, polvo en suspensión, telarañas que colgaban como relojes vencidos y una mesa partida por la mitad completaban el cuadro de lo que alguna vez fue hogar de hombres desesperados. Joaquín encendió una lámpara de aceite y clavó tablas podridas sobre las ventanas rotas, no para protegerse del frío, sino de lo que pudiera estar ahí fuera. La niña no decía nada al principio. Sentada sobre un catre torcido con las piernas colgando, miraba el suelo, como si escuchara algo que Joaquín aún no alcanzaba a oír. Luego empezó a murmurar. No era una oración, no era un rezo. Eran nombres, fragmentos, recuerdos rotos. Dolores, Ignacio, padre. Joaquín se tensó. Esos nombres no le decían nada, pero la forma en que ella los pronunciaba, como si cada sílaba fuera una herida abierta, le erizaba la piel. Afuera, el viento se detuvo. Todo se volvió tan quieto que hasta la llama de la lámpara parecía contener la respiración. Entonces, sucedió. La tierra respiró. No fue un temblor, no era el crujido de las vigas ni el lamento de la estructura vencida. Fue una exhalación profunda, húmeda, como el resoplido de algo inmenso atrapado bajo tierra. El suelo se hinchó por un segundo, como si un pecho invisible se expandiera bajo los tablones polvorientos. Joaquín desenfundó el revólver con los dientes apretados. La niña giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos estaban vidriosos. Una gota oscura brotaba de su oído izquierdo. La lámpara tembló en su gancho, aunque no había brisa.
Un aliento dulce, demasiado dulce, podrido de flores muertas y carne vieja, llenó la cabaña. Joaquín dio un paso atrás. Ya no era solo el aire, era una presencia, una presión que empujaba desde las paredes, como si la cabaña respirara también. No se escucharon pasos, pero algo descendió. Lo sintió. La niña empezó a sangrar por ambos oídos. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Parecía atrapada en otra frecuencia, como si estuviera escuchando algo que él no podía soportar. Y entonces, desde el techo, no desde la madera, sino desde el espacio entre la madera y la oscuridad, surgió una voz, aguda, arrastrada, como un cuchillo que raspa hueso. Otro, que huele a promesa rota. Murrieta apuntó hacia arriba. Nada, pero sabía que ella estaba allí, entre las grietas del techo, en los clavos oxidados, en los nudos invisibles del aire. No era un espíritu, no era un recuerdo, era real, y acababa de respirar. El techo se estremeció con un golpe seco, como si algo pesado y viscoso hubiera caído desde el cielo sin avisar. No fue un trueno ni una piedra, fue carne, carne maldita, carne que ya no debía moverse. Murrieta se quedó inmóvil. La lámpara se extinguió con un suspiro invisible. La oscuridad llenó cada rincón de la cabaña como una marea de alquitrán, y entonces la vio. No hubo advertencia, solo la silueta que descendió desde lo alto como una pesadilla que por fin encontraba su forma. Una mujer, o lo que alguna vez fue una, emergió entre los tablones astillados. Su cabello era negro como la brea, largo, sucio, pegado al rostro pálido como hueso mojado. La piel tenía un tono ceniciento, casi translúcido, como si se estuviera deshaciendo con el aire. Y lo peor, los colmillos, largos, curvados, sobresalían incluso con la boca cerrada, forzando la mandíbula hacia abajo. Sus ojos eran brasas podridas. No tenían luz, pero ardían. Ardían con una memoria vieja, como si en ellos habitaran siglos de hambre contenida. Murrieta disparó. La bala impactó en su pecho con un ruido seco, pero ella no cayó, no gritó, ni siquiera parpadeó, solo sonrió. Una mueca lenta, deformada, una grieta de sombra en un rostro que no conocía compasión. Avanzó hacia él, no caminando, sino deslizándose, como si no tocara el suelo, como si la cabaña misma la rechazara y al mismo tiempo la dejara pasar. Atravesó la puerta sin romperla. No la abrió. La carne atravesó la madera como niebla densa. Detrás de ella, un rastro de sangre negra marcaba su paso. No era sangre común. Cada gota chispeaba al contacto con la madera, como petróleo encendido en la bruma. El olor era insoportable. Un aroma dulzón y podrido que se pegaba a la lengua, a la garganta, a los recuerdos. Joaquín no esperó. Sabía que en esta historia no se trataba de pelear, se trataba de sobrevivir. Y a veces, sobrevivir significaba correr. Cargó a la niña, que colgaba entre sus brazos como una muñeca rota. Saltó por la ventana sin pensar, cortándose con los vidrios rotos, cayendo sobre la tierra húmeda que seguía palpitando bajo sus botas. Corrió hacia las cavernas, no miró atrás, porque no se podía mirar atrás, no sin perder algo que no volvería jamás. El interior de la caverna los tragó con la urgencia de una boca ancestral. No era una simple oquedad en la roca, aquello era parte de un complejo subterráneo olvidado, un laberinto de piedra y silencio donde el eco parecía responder antes de que uno hablara. Las paredes exudaban humedad y memoria. Murrieta reconoció de inmediato los símbolos tallados en la piedra, espirales entrelazadas, ojos cerrados rodeados de fuego, figuras de manos invertidas que señalaban hacia abajo. Eran señales yaquis, no decorativas, no estéticas, eran advertencias y también barreras. Caminó en silencio.
con la niña aún en brazos, respirando hondo como quien cruza una tumba viva. La luz rojiza que emanaba de los símbolos no venía de ningún fuego. Era una luminiscencia tenue, casi agónica, como la brasa de un cigarro a punto de morir. Joaquín no era hombre de rezos ni de templos, pero sabía cuándo callar. Más allá del segundo corredor, halló lo que los ancianos yaquis llamaban la garganta de los huesos. Un altar rudimentario, hecho de cráneos humanos apilados en forma de cruz, se alzaba al fondo del túnel. No era una cruz cristiana, era más vieja, más feroz. Las calaveras estaban limpias, blancas como el miedo seco, y entre ellas aún humeaban cenizas frescas, como si alguien o algo hubiera ofrendado hace solo unas horas. La niña gimió suavemente y su cuerpo se volvió de plomo. Sus brazos caían con un peso nuevo. Al depositarla en el suelo, Joaquín notó el cambio. Su piel estaba cambiando, había perdido el calor humano. Se volvía gris, cenicienta, como si algo dentro de ella comenzara a apagarse desde la médula. La respiración era débil, y aunque sus labios se movían como si intentara decir algo, ningún sonido brotaba, solo el silencio. Entonces Joaquín lo vio, en el cuello, 2 marcas diminutas. No sangraban, no, parecían heridas violentas. Eran precisas, delgadas, 2 puntos oscuros como la picadura de una criatura que no necesitaba abrir la carne, sino algo más profundo. «La mordió», murmuró Joaquín con la voz hecha polvo, y comprendió. La criatura no se alimentaba de carne ni de sangre como las alimañas de las leyendas. Se alimentaba de alma, de recuerdos, de aquello que hace a un ser humano reconocerse en el espejo. La niña, apenas horas atrás una figura frágil pero viva, ahora parecía una sombra de sí misma, como si alguien estuviera deshilando su existencia hilo por hilo. Desde adentro, Joaquín se arrodilló junto al altar de cráneos, mirando las calaveras sin ojos que parecían observarlo en silencio. No pidió ayuda, no suplicó, solo apretó los puños y bajó la cabeza, porque entendía dónde estaba y a qué precio. Aquel no era un lugar para esconderse, era un umbral, una frontera, un sitio donde los vivos venían a dejar de serlo o a entregarse como ofrenda, y la criatura ya lo sabía. Las cavernas se volvían más angostas, como si la tierra quisiera cerrarse sobre él. Murrieta avanzaba a ciegas, guiado solo por el eco de su respiración y el peso inerte de la niña, que ya no se movía, pero cuyo cuerpo seguía tibio. Apenas. La luz rojiza de los símbolos se había extinguido y el silencio era tan profundo que cada paso parecía profanar algo sagrado. Fue entonces cuando el murmullo comenzó. No un sonido, sino una vibración leve en las paredes, como si la roca susurrara. Nombres olvidados, un olor a humo y guano se hizo presente y Murrieta entendió que ya no estaba solo. Al fondo del pasadizo, entre estalactitas cubiertas de hollín, se abría una cámara redonda, iluminada por un fuego opaco que no tenía llama. En el centro, rodeado de murciélagos colgados como racimos de carne negra, un anciano sin ojos lo esperaba. Tenía la piel curtida como pergamino antiguo, el torso desnudo cubierto de marcas tribales, y un colgante hecho de dientes humanos pendía sobre su pecho hundido. «Bienvenido, Joaquín Murrieta», dijo sin abrir la boca, como si la voz viniera desde la piedra misma. Murrieta no preguntó cómo lo conocía. En lugares así, las preguntas eran una forma de perder el alma. El anciano sabía del viaje, de la criatura y del peso que Joaquín llevaba a cuestas. «Ella se llama Lucrecia», murmuró el brujo, arrodillándose junto al cuerpo de la niña. «Fue mujer de un coronel español en tiempos de conquista, una joya de porcelana y veneno. Cuando él descubrió lo que ocultaba, la empaló, pero no murió.
El anciano escupió un líquido negro sobre la tierra que chispeó como si hirviera. Un dios indígena, traicionado por ella, la maldijo, la ató a esta tierra como castigo. No puede cruzar ríos, no puede ver el amanecer y no puede morir por medios humanos. Pero su hambre, eso sí, crece. Murrieta apretó los dientes. Ya no temía por su vida, pero sí por lo que aún podía perder. El viejo lo miró, aunque no tenía ojos, y alzó una vasija de barro rajada por el tiempo. El líquido en su interior era espeso, púrpura oscuro, y despedía un vapor gélido. «Pelea oscuridad con oscuridad», susurró. «Bebe esto, y serás mitad sombra, mitad carne. Podrás seguirla, podrás herirla, pero perderás algo a cambio. No volverás a soñar, y cuando mueras, no habrá descanso». Joaquín no dudó, no por valentía, sino porque sabía que ya era demasiado tarde para redención. Bebió. El sabor era antiguo, amargo como hierro oxidado, espeso como culpa líquida. Sí, instante sus piernas cedieron, la caverna giró, el fuego se apagó, y el grito, un alarido atravesó su garganta como una sierra encendida. No era dolor físico, era la ruptura, el momento en que algo dentro de él dejó de ser humano. El anciano observó cómo Murrieta se retorcía en el suelo, envuelto en sombras vivas. «Ahora ve, y no olvides que cada criatura nace del miedo de otra». La niña no se movía. La tierra volvió a respirar, y el pacto ya estaba sellado. El amanecer nunca llegó del todo. Aquel día, solo una luz sucia y quebrada se filtraba entre las nubes, como si el cielo también temiera mirar hacia abajo. Joaquín cabalgaba en silencio, con la niña colgada de su pecho como un peso de carne helada, tan pálida que apenas parecía seguir viva. Pero aún respiraba, apenas. Cada zancada del caballo sobre la tierra seca resonaba en su interior como un eco de otro mundo. Desde que bebió el líquido del brujo, sus sentidos ya no eran los mismos. Escuchaba cosas imposibles, el flujo lento de la sangre que dormía en las piedras, el murmullo antiguo del viento nombrando a los muertos, el crujido de raíces hundiéndose como dedos en la carne del mundo. Y algo más, el odio. El odio flotaba en el aire, caliente, invisible, pegajoso, como un olor que solo los condenados pueden reconocer. Peña Colorada se alzaba frente a él como una herida abierta en el desierto. El risco parecía sangrar desde sus grietas, y la vieja entrada de la mina, con sus estacas podridas y símbolos apenas visibles, lo esperaba como una boca paciente. Allí estaba ella, de pie, inmóvil, como una pintura negra contra el horizonte gris. Lucrecia, la vampira, el hambre hecha carne. Joaquín la miró sin bajar del caballo. No sacó su revólver, no habló. Ella, en cambio, sí. «Tú no eres como los demás», dijo con una voz que parecía acariciar y herir al mismo tiempo. «Hueles a sombra, a barro viejo, a maldición aceptada». Joaquín no respondió, porque los que han estado cerca de la muerte aprenden que el silencio puede ser un arma más precisa que cualquier bala, y porque en el fondo él ya no era un hombre, era otra cosa, algo entre los vivos y los que nunca descansan. La dejó hablar, dejó que las palabras resbalaran por el aire como veneno buscando una herida abierta, pero su mano, firme y silenciosa, ya sostenía el cuchillo ritual que el brujo le había dado. Sin aviso, lo lanzó, no hacia ella, sino hacia el corazón de la mina, una de las estacas más viejas, carcomida por el tiempo, pero aún marcada con un símbolo yaqui, recibió el impacto con un gemido de madera astillada. La tierra rugió, no como antes, no como una respiración, sino como un grito. El símbolo tallado comenzó a sangrar. No era pintura, no era ilusión, era sangre espesa, oscura,
saliendo de la madera como si la mina misma fuera un cuerpo herido. Lucrecia dejó de sonreír. Por primera vez dio un paso atrás. El combate había comenzado y la montaña, al fin, despertaba. Lucrecia se lanzó como una flecha hecha de sombra y rencor. No caminó, no voló. Se deslizó con violencia, como si el aire mismo la empujara hacia la carne de Murrieta. Sus garras, largas como cuchillas rituales, cortaban el vacío con un silbido de muerte. Su grito no era humano, ni tampoco animal. Era un lamento mezclado con furia ancestral, una voz que venía desde el fondo de tumbas sin nombre, retorcida por siglos de hambre y traición. Joaquín no retrocedió, no porque fuera valiente, sino porque ya no tenía a dónde huir. Ya no había camino de vuelta, solo fuego y destino. La furia dentro de él no era suya, era más vieja, más oscura. La mezcla que había tomado del brujo no solo lo fortalecía, lo transformaba. Sentía sus venas tensarse como cables, su piel templarse como cuero endurecido. El dolor de la mordida llegó con violencia. Los colmillos de Lucrecia se hundieron en su hombro izquierdo, inyectando un veneno espeso, ardiente, que quemaba por dentro como brea encendida. Pero no cayó. El cuerpo tembló, sí. La visión se nubló por un instante, pero resistió, porque ahora él también era sombra, y la sombra no sangra como los vivos. El combate fue salvaje. Las paredes de la mina temblaban, las llamas brotaban del suelo como si el infierno mismo reclamara lo que una vez se le escapó. Los murciélagos, miles, escapaban en oleadas negras, chocando con la piedra, arrastrando humo y ceniza en su vuelo desesperado. Cada golpe que Lucrecia lanzaba era una promesa de muerte, y cada respuesta de Murrieta era una cicatriz que dejaba en la oscuridad. Se movían como espectros entre el fuego, dos criaturas que ya no pertenecían al mundo de los hombres. Finalmente, Joaquín la atrapó, la empujó con todo el peso de su rabia, de sus pérdidas, de sus promesas rotas, y la empaló. El altar de huesos, el mismo que había visto en la garganta de las cavernas, estaba allí, esperándola, como si desde el principio supiera que ese sería su fin. La estaca entró en su pecho, no gritó de inmediato, solo lo miró, y por un segundo, en esos ojos de peso de cinta, brasas apagadas, Joaquín vio miedo, miedo verdadero. Luego, el aullido. Un grito que quebró las paredes de la mina, que hizo sangrar las rocas, que hizo temblar a los murciélagos en pleno vuelo. Lucrecia ardió desde dentro, no como una antorcha, sino como si su alma, lo que quedaba de ella, estuviera siendo arrancada con cada segundo. Su carne se consumió, sus huesos se ennegrecieron y finalmente solo quedó un esqueleto torcido, con una sonrisa grotesca congelada en la mandíbula. La lluvia de fuego cesó. La mina, exhausta, comenzó a derrumbarse sobre sí misma y Joaquín solo se quedó de pie, con el humo trepando por su espalda, sabiendo que había ganado, pero también que algo dentro de él ya no volvería. La niña no murió, pero tampoco volvió. Su cuerpo respiraba, sus ojos a veces parpadeaban y de vez en cuando murmuraba palabras sueltas, sin sentido, como si hablara con alguien que no estaba allí. Pero su mente, su alma, ya no habitaban ese pequeño cuerpo. Joaquín la sostuvo en brazos bajo el cielo cenizo, mientras el polvo aún flotaba sobre las ruinas de la mina. No lloró, no suplicó, solo cabalgó de regreso por las sendas oscuras que lo habían traído, llevando el peso de una niña vacía y de un silencio que dolía más que cualquier herida. Cuando llegó al refugio del brujo, no necesitó explicar. El anciano lo recibió en la entrada, rodeado de humo espeso y cántaros colgantes, con los ojos cerrados y la frente marcada por cenizas nuevas. Tocó a la niña con
en cuidado, como si sintiera algo más allá de la carne. «Aún hay un hilo», murmuró, «pero fino como un cabello en el viento. Haré lo que pueda». Joaquín asintió sin decir palabra. Sabía que las promesas eran débiles frente a aquello que ya había cruzado al otro lado. Volvió a montar, solo, herido, con la piel quemada, el alma rota, y algo dentro de sí que ya no respondía como antes. Las voces de los que había perdido lo acompañaban, no con palabras, sino con presencias. Eran sombras que caminaban a su lado cuando el sol se escondía. Eran susurros en los reflejos del agua o movimientos en los márgenes del camino. Dolores, Ignacio, Padre, nombres que la niña había repetido una y otra vez y que ahora él también llevaba consigo. Porque Murrieta entendía al fin la verdad que nadie quiere mirar de frente. Lucrecia no era la única, no era el origen, era apenas una de tantas. La frontera ardía con maldiciones viejas, con criaturas que no conocían el descanso ni el perdón. Y él ya no era un hombre, no del todo. Su sangre había cambiado, lo sentía en cada paso, en cada cicatriz que tardaba en cerrarse, en cada animal que lo evitaba sin motivo. Su reflejo, en los charcos del camino, ya no lo seguía con precisión. Se movía un instante después. Observaba con una intensidad ajena. Y los sueños habían terminado, para siempre. Pasaron los años. El polvo volvió a cubrir los caminos, los nombres se borraron de las lápidas y las voces se apagaron en los caseríos abandonados. Pero en los rincones más olvidados del desierto, donde la luna parece mirar con lástima y el viento sopla con la voz de los que ya no están, algunos juran que Joaquín Murrieta aún cabalga. Nadie lo ha visto envejecer, nadie lo ha visto dormir, pero su silueta aparece cuando el aire se vuelve más denso, cuando las gallinas no cantan y los perros huyen sin razón. Llega sin ser llamado. Pregunta por símbolos que los libros no registran, por desapariciones que las autoridades no se atreven a investigar, siempre solo, siempre con los ojos clavados en un horizonte que ya no pertenece a los vivos. Los niños, curiosos y valientes desde la ignorancia, lo llaman el jinete de la sangre, pero los viejos, los que aún recuerdan lo que ocurrió en Peña Colorada, saben que no hay nada heroico en él, que lo mueve no es justicia ni gloria, es culpa. Es una promesa que no se cumplió. Es el rostro de una niña encadenada que aún lo visita en sueños, si es que aún puede soñar. Porque Joaquín no mató a la criatura, no del todo. Lucrecia fue consumida por el fuego, sí, su cuerpo se quebró, su grito pareció marcar el final de algo. Pero lo que habitaba en ella, la maldición, la sombra, el hambre, eso no murió. Solo cambió de forma, solo regresó al subsuelo. Algunos dicen que se arrastra todavía entre las grietas de Peña Colorada, bajo los riscos, susurrando desde el fondo de las minas selladas. Otros, que se disolvió en la tierra seca, viajando como polvo maldito entre las tormentas. Y hay quienes aseguran que nunca se fue, que lo que Joaquín enfrentó fue apenas una parte, un fragmento, la boca de algo más grande. Hoy, cuando el viento sopla con furia sobre las viejas rutas del oeste, puede escucharse un eco. No es humano, no es animal, es una voz rasposa como cuchillo sobre hueso que susurra en las madrugadas sin luna, otro que huele a promesa rota. Y en el fondo de la mina, la misma que fue sellada con fuego y huesos, algo parpadea. Unos ojos brillando entre la oscuridad, esperando. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Y cuántos secretos más se pudren bajo la arena, esperando ser desenterrados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo.
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato. Sí, es que aún estás aquí.